¿Cómo vamos a pagar la PAC con los ucranianos dentro? Porque son un país así en términos agrícola. ¿Qué vamos a hacer con la política regional? ¿Es este un negocio que tiene pensado Alemania para salir de su propia crisis? Los europeos, cuando tenemos que juntarnos para hacer un trabajo que dure 10 o 15 años, pues no hay manera de poner de acuerdo a los franceses y a los alemanes. Macron nos ha dejado unas pinceladas también terribles porque ha dicho que Europa tiene infrainversión. ¿Será el final de la Unión Europea si finalmente Ucrania forma parte del club? Es la gran pregunta a la que vamos a intentar contestar hoy. José Papí, si Ucrania finalmente entra en la Unión Europea, ¿se acabó con el proyecto europeo o no? Hombre, si nos centramos en analizar las cosas del comer, las cosas del suelo material, pues sería el final del proyecto europeo. Y por una razón muy sencilla, si tenemos que asumir una política agrícola común y tenemos que asumir una política regional como la que ahora mismo está sirviendo a países como Portugal, España, Italia, Grecia y muchos del este de Europa, es decir, si servimos a los ucranianos en la misma manera que nos servimos nosotros de esa política agrícola común y de esa política regional, las cuentas de la Unión Europea estallarían en el mismo momento. Pero en ese mismo momento estallarían. Además de que se produciría desde el punto de vista geopolítico un fenómeno muy interesante, que es que la gravitas, que tú más que nadie sabes lo que es, la gravitas económica de la Unión Europea se desplazaría hacia el este. Es decir, a partir de ahí que, no sé, el gobierno español o el gobierno italiano pidieran ayudas porque tienen problemas con la inmigración o con tal, pues es que ahí la gravitas económica se habría ido al este y eso es lo que tendríamos, ¿no? Entonces, sencillamente, cuando nos salimos de lo que es el análisis de la cosa política, de la declaración solemne y nos centramos en la parte mollar, en la parte que pesa, en la parte de la realidad, en la parte de cómo vamos a seguir pagando esto mañana, pues directamente, y por responder a la pregunta tan fuerte que me lanzas, Xavi, pues en ese mismo momento la verdad es que la Unión Europea explotaría. La Unión Europea ya tuvo en su momento pues gestos, vamos a decir, simbólicos, ¿no? Con algunos miembros que cuando entraron en la Unión Europea pues como que no estaban todavía como muy preparados, ¿no? Hay muchos que podríamos decir, pero podríamos mencionar a Grecia en el año 81, que aquello fue una decisión de Giscard d'Estaing que dejó sorprendido al mundo entero. Tenemos también el caso de Rumanía y Bulgaria en el año 2007, que también sorprendió al mundo. Tenemos la decisión también de Croacia recientemente, pues son países que no estaban exactamente en ese momento pues con todas las condiciones, más allá de que hagan declaraciones de los capítulos de la accesión legales se han adaptado el acquis communautaire, como dicen en francés, ¿no? La legislación nacional ha asumido todo el acervo de legislación europea, pero más allá de todo eso, pues eran sociedades, vamos a decir, relativamente disfuncionales, estados que no funcionan muy bien, que todavía no está claro cómo funcionan los jueces, que todavía hay corrupción, que la cosa no está muy clara, ¿no? Pero claro, en el caso de Ucrania estamos hablando por alguno de los países que he mencionado multiplicado por no sé cuánto, multiplicado por 4, por 5, ¿no? ¿Qué es lo que se comenta en los pasillos del poder? Los pasillos del poder no es que yo tenga informaciones súper privilegiadas ni nada de eso, sino que es comentario unánime cuando uno se pasea por Bruselas, cuando uno está en los cafés, cuando uno se reúne con funcionarios, no se reúne con amigos de las instituciones comunitarias, dice, mira, una cosa es la declaración y otra cosa es que, en fin, esto tenemos que declararlo de una forma simbólica, tenemos que abrir las negociaciones de accesión, que esto es lo que ha pasado. Fijaros que primero se produce la confirmación de que eres un país candidato y luego a partir de ahí se te abren ya los debates, ¿no? Punto por punto de todos los capítulos legales y todos los capítulos económicos que tú tienes que ir pasando, digamos, para que puedas entrar en la Unión Europea, ¿no? Pues ahora se acaba de abrir el primer capítulo y se empieza a negociar con ellos. Quitado el coco, ¿no? Que eran los húngaros. Ahora mismo la nueva persona que es primer ministro en Hungría, Peter Magyar, pues está mucho más por la labor de lo que estaba antes Viktor Orbán, pero directamente vuelvo a repetir, es que
lo que no se está poniendo en la mesa, más allá de la declaración solemne, más allá de la cosa simbólica que estamos viendo en estas imágenes que nos estás mostrando, Xavi, lo que estamos... Yo la pregunta que lanzo es esta, ¿cómo vamos a pagar la PAC con los ucranianos dentro? Porque son un país así en términos agrícola. ¿Qué vamos a hacer con la política regional? Y al final, de fondo, es decir, vamos a aceptar al resto de países que la gravedad económica de la Unión Europea, la gravitas, se marcha hacia el este. Y al final, como asunto de fondo, y es la pregunta que le lanzo a todos nuestros seguidores, ¿es este un negocio que tiene pensado Alemania para salir de su propia crisis? Porque al final Alemania, ya sabemos, nos lo han dicho, en fin, tantos analistas y lo hemos podido observar, los que analizan la historia lo saben, cada vez que Alemania no puede vender sus productos fuera, se lía parda. Ahora mismo estamos en una situación en la cual el sector manufacturero, industrial alemán se ha quedado anclado en el siglo XX, no está funcionando bien y lo que estamos hablando es de que pues, se tienen que buscar mercados rápidamente. ¿Es una apuesta suicida? Puede ser la apuesta por Ucrania porque es un mercado, vamos a llamarlo, disfuncional, un Estado-nación que no funciona exactamente bien, ya conocemos todos los casos de corrupción, etcétera. Ahora bien, ¿es una declaración simbólica ahora? Está claro. ¿Se lo creen los técnicos que esto va a ir adelante? No se lo creen. ¿Pueden los alemanes estar, con perdón de utilizar la expresión, tan locos de meterse en un jardín como esto pensando que van a generar un mercado grande de 40 millones de personas donde van a poder jugar un rol importante en la reconstrucción, en la reindustrialización de Ucrania, etcétera? Pues peores cosas hemos escuchado y peores cosas hemos visto. Así que les dejo este tema en la mesa porque yo creo que es un tema fundamental. Se ha dado un pasito más en una dirección que es muy complicada y yo lo que estoy tratando de proponer cuando analizamos asuntos europeos es: me parece todo muy bien. Los valores para los que hablen de valores, los de los principios para aquellos que saben de principios. Yo estoy hablando de la factura. ¿Quién va a pagar esta factura? ¿La van a pagar los agricultores españoles? ¿La van a pagar las regiones desfavorecidas de España, de Portugal, de Grecia, de Hungría, de Polonia, de Lituania, de donde sea? Es decir, respondernos a esto, porque lo que estamos viendo en esas imágenes y pagar lo que estamos viendo en esas imágenes, y eso finalmente camina y camina y camina, no hay manera de hacer que haya una, como dicen ahora los modernos, una confluencia. Las cuentas no salen. Pues que cojan la calculadora, no la capturadora, la calculadora los alemanes y que se pongan a calcular a ver si les sale algo. En fin, José, los alemanes, que por cierto son también actualidad porque se han cargado el proyecto de avión de combate FCAS. Pues así es, y fijaros que las notas de prensa que llegan y que podéis ver reflejadas en muchos periódicos es que Francia y Alemania, como un acuerdo y como una conclusión compartida, deciden terminar con el futuro avión de combate europeo, el Future Combat Air System, si me acuerdo bien del nombre, FCAS, que se lanza en el año 2017, donde por cierto también están los españoles, pero mirad lo que pintamos, que esto se presenta incluso en la mentira, que ahora os lo vamos a contar, incluso se presenta como un proyecto nada más franco-alemán, cuando es un proyecto franco-alemán-español. ¿Vale? Bueno, parece ser que los españoles tienen un papel residual ahí, pero ha sido desde Berlín el lunes que el gobierno alemán decide comunicar que esto se ha acabado, que hay unas diferencias brutales entre la gente de Airbus Alemania, que son los que llevan la parte alemana, con la parte de Dassault, la gran empresa francesa de aviones de combate, pues bueno, la empresa de defensa, pues no llegan a los acuerdos y son los alemanes los que lo han decidido. Luego ha habido una serie de comunicados para intentar calmar la cosa y que parezca que sea una conclusión compartida, una decisión conjunta, pero han sido los alemanes los que se lo han cargado. Lo comunican el lunes, dicen que los intereses son completamente divergentes, que no hay manera de llegar a un acuerdo. Por cierto, Bart de Wever, el primer ministro belga, que nunca para de darnos titulares, ha dicho que es una pura estupidez, ha dicho él, porque hablar así en política hoy es complicado verlo, ¿no? Lo vemos mucho al otro lado del Atlántico con el mandatario Trump, pero la verdad es que verlo en Europa, gente, entre comillas, que pierda los papeles y hable fuerte y hable las cosas a la cara y directamente, sin leer de teleprompters o de papelitos o de cosas y que diga las cosas como son, pues la verdad es que Bart de Wever, que no me cae nada bien, pero es un tipo que la verdad es que tiene también eso que en el lenguaje pues comunica directamente, ¿no? Pues bueno, ya saben,
el Eurofighter alemán, lo tienen ahí, viejuno, el Rafale francés, lo tienen ahí, viejuno, el FK, si iba a ser la confluencia de estos dos aviones y lo iban a tener preparado, pues no recuerdo, en el 2040 o algo así. Bueno, pues todo esto se ha ido al guano y vuelve a demostrar, esto es muy importante, que para que la Unión Europea salga de la caverna donde está, que es una caverna donde nos escondemos ante todos los follones geopolíticos que hay en el mundo, norteamericanos, rusos, chinos, Oriente Medio, hay una serie de follones fenomenales, pero ya podéis ver que los europeos, cuando tenemos que juntarnos para hacer un trabajo que dure 10 o 15 años, pues no hay manera de poner de acuerdo a los franceses y a los alemanes. Aquí ya pueden ver ustedes que ni hay declaración del Consejo, ni declaración de la Comisión, ni reunión cumbre europea y todo esto. Esto es un interés industrial de los franceses y los alemanes y hacen así con la organización que ellos dicen que defienden. La Unión Europea aquí ni aparece, ni se le pregunta, ni opina, absolutamente nada. Este es un tema franco-alemán, son los dos países fuertes y ellos pues se ponen delante, ¿no? Y esto es algo que siempre hemos comentado, que no es que le cuesta, les costaba hace 20 años, pero le costaba a los norteamericanos, me lo decían a mí muchos interlocutores norteamericanos que yo tenía en una patronal en la que trabajaba hace muchos años, que decían, oye, es que lo que no entendemos es que a veces la Unión Europea manda a un embajador, a una suerte de jefe de la Unión Europea, y luego de repente, cuando las cosas no están claras, nos viene el italiano, nos viene el francés, nos viene el alemán, nos viene el británico en su día, nos vienen los españoles y nos hacemos un lío. ¿Pero quién manda ahí? Pues fijaros que aquí es uno de esos casos donde se demuestra que la organización internacional está para el disfrute, el uso y disfrute del gran país que la maneja o de los grandes países que la manejan, en este caso Alemania y Francia. Eso es lo que hay. Del mismo modo que hay una reunión del G7 y van a invitar probablemente a von der Leyen la semana que viene en Evian, en Francia, y van a invitar a quien sea, pero Macron es el que se pone a hablar y el que dice tal y cual, que por cierto Macron nos ha dejado unas pinceladas también terribles porque ha dicho que Europa tiene infrainversión. Me he puesto a temblar porque ya sabemos, y lo hemos comentado mucho en el canal Geopoder, qué es lo que suelen buscar cuando hablan de infrainversión, que es básicamente agarrar de los depósitos que tienen ustedes y decirles a ustedes dónde tienen que invertir ustedes, en los eurocampeones que ellos decidan, ¿no? Entonces, pues él habla del sobreconsumo de los americanos, que han engordado, que se dedican a abusar del resto del planeta, y la sobreproducción de los chinos, nos decía Macron, pero él ahí, hablando como Francia, en nombre de toda Europa, por supuesto, sin pedirle permiso a nadie, dice que en Europa hay infrainversión, lo cual quiere decir que sus depósitos, cuidadito, porque ahora mismo les van a decir ustedes que eso de tener ahora mismo 200.000 millones de euros en cuentas de depósito, que creo que es la cifra que ahora mismo anda rondando que hay por la Unión Europea, pues que eso está muy mal, que ustedes no pueden tenerlo esto en un banco al uso al 2%, al 3%, que aquí tenemos que hablar de otro tipo de cosas y es que les vamos a decir ustedes cuál va a ser el próximo Facebook europeo, cuál va a ser el próximo Tesla europeo o cuál va a ser la próxima empresa de defensa europea y ustedes ahí ponen el dinero porque el gobierno les da un empujoncito para que así sea. Si no me creen, pues pueden ver ustedes las declaraciones de Macron preparatorias a ese G7, por esa dirección van, ¿eh? Y da mucho miedo. La verdad es que sí, da muchísimo miedo, José. En fin, vamos a continuar hablando de más asuntos. Nos vamos a España, hablamos del coche eléctrico, porque España ha sido uno de los países que ha protestado cuando se está hablando de relajar las reglas sobre electrificación de vehículos. España, junto a otros 6 países, ha sido uno de los que ha protestado en Europa. Pues así es. Fijaros que ya sabéis que la Unión Europea ha relajado ese escenario, ¿no?, tan apocalíptico que había en el año 2035, donde nos decían que o todo eléctrico o se acababa. Vamos, que era lo que había que hacer. Ya no se podían fabricar coches que fueran híbridos o que fueran de combustión. Y a partir de ahí, pues cuando el coche se te rompa o cuando el coche no te pase la ITV, pues ya sabes que te tienes que comprar un eléctrico y punto. Pues bueno, la Comisión decide eso en su momento, hace unos meses, intentando templar gaitas, diciendo no, va a poder quedar un porcentaje de híbridos, las compañías van a poder mantener combustibles motores de combustión, vamos a dar un espacio para que ese combustible sintético limpio aparezca y lo podamos utilizar en los coches sin enmarranar el planeta. En fin, hay una serie de relajaciones
que se introducen, y yo sé que el Partido Popular Europeo pues tiene en la cabeza incluso seguir relajando poco a poco. Ahora estamos en el 26, cuando lleguemos al 28, al 29 otro pequeño relajo, cuando lleguemos al 31 otro pequeño relajo, y bueno, y ver para dónde van los tiros de aquí a allí, ¿no? Esto es un poco lo que tenían en la cabeza, ¿no?, los políticos. Ahora bien, los franceses y los españoles se unen a los daneses, me lo tengo que apuntar en una chuleta por aquí, a los daneses, los eslovenos, los portugueses, los luxemburgueses y los holandeses, 7 países, pero fundamentalmente los productores, Francia y España, básicamente diciendo que no, que esto hay que revertirlo, que tenemos que ir al coche eléctrico en el 35. Aquí la postura de España es muy sorprendente, Xavi, porque estamos hablando de que en España motores de combustión y motores híbridos es entre el 89 y el 92% más o menos de la fabricación de vehículos anual. Podéis ir a las cifras de la patronal de fabricación de vehículos española, ANFAC, y allí lo podéis ver, ¿no? Depende del año, depende de los pedidos, pero entre un 89 y un 92%. Pues oiga, estos 7 países se quejan a la Unión Europea diciendo esta es una carta conjunta para que no seáis cobardes y en el año 2035 solo haya coches eléctricos. Frente a esto, hay una serie de países que están defendiendo sus intereses. Los checos, tienen fábricas, los italianos, los eslovacos, los rumanos. Sabéis que toda esta gente está haciendo coches, muchos. Estamos hablando de 4 países muy fuertes. También los polacos, los letones, espera que me lo he apuntado por algún lado aquí, los estonios, los búlgaros, en fin. En total son 9, he dicho 8 porque no me acuerdo del otro, pero 9 países se oponen a que la Comisión cambie esto y lo que quieren es relajo. Vamos a relajar. Aquí lo sorprendente es lo de España. Vuelvo a lo mismo, los franceses están encantados, me diréis, ¿dónde está Alemania? Alemania es que no sabe dónde está, porque Alemania ha construido 3 superplantas de coches eléctricos en China, intentando vender coches alemanes a 100 y pico mil euros, pero hechos en China, con esclavos y cosas de estas. Lo comentaremos un día. Quien me diga que estoy exagerando se lo demostraré con datos, no hay ningún problema, pero básicamente la jugada no ha funcionado. Los franceses que no han invertido fuera están fabricando desde Francia y dicen, esta es la nuestra. Lo de los españoles es incomprensible. Es mandar al carajo al País Vasco, a Navarra, a Barcelona, a Zaragoza, a Valladolid, a Vigo, etcétera, etcétera. Hay más sitios que han abierto, ahora que han reabierto Linares, que es una pasada. En fin, se están cargando o se quieren cargar a la industria española, porque normalmente los italianos, los checos, los eslovacos, los rumanos, otros países han tirado por la línea de decir, oye, que yo tengo aquí una industria que está fabricando lo que está fabricando, pues, como dirían en valenciano, en catalán o en balear, poquet a poquet. Vamos poquet a poquet y bueno, iremos limpiando nuestra fabricación de coches, pero no hace falta correr tanto que nos carguemos a los empleos aquí de decenas de miles de personas. José, en 9 años me resulta imposible, hablabas del año 2035, es imposible eliminar toda la combustión en 9 años. No, la fabricación, la venta, digamos. Es decir, el coche tuyo, si todavía le quedan años, pues lo podrás circular. Supongo que te castigarían, te subirían los impuestos un montón. En cualquier caso, la fabricación, eliminar en 9 años es una barbaridad. Sí, esto es como cuando algunos dicen, ya somos un gigante militar. Pero es que, hijo, para ser un gigante militar toma años y años y años y años y crear nuevas empresas y entrenar nuevos ingenieros y preparar personal y practicar con los nuevos equipos militares que desarrolles y ponerlos en prácticas militares, que eso es un lío a 10 o 15 años, no es que hagan una declaración y ya está. Y es que el problema de nuevo vuelve a ser esto, es que entre la declaración solemne y la realidad va un mundo. Y eso es lo que estamos diciendo básicamente aquí, 9 países que están diciendo, oiga, los alemanes ni están ni se les espera porque no saben en el lío en el que se han metido, pero que haya 7 países, claro, lo que digan los daneses o lo que digan los portugueses, lo que digan los luxemburgueses o los holandeses, y nada es lo mismo, pero Francia y España son 2 de los grandes países fabricantes de coches en Europa. Y los 2 están diciendo que no, que a lo eléctrico, que no se fabrica un puñetero coche de combustión, un puñetero coche híbrido en el año 2035. Y como tú dices, esto es lo mismo que lo militar, esto no es automático. Hay que preparar ingenieros, cambiar plantas, crear cadenas de suministros, entrenar a la gente. Es un circo de muchísimo cuidado. Y sin embargo, ya podéis ver, el gobierno español sigue a esto. Ayer se lo envía a un político que conozco y me dice, no me lo creo. Digo, léetelo. Que no me lo creo, digo, léetelo.
Pero ¿cómo pueden los españoles volver a decir eso? Si yo ya pensé que les habían puesto un trágala el Partido Socialista, el Parlamento Europeo, y entonces Teresa Rivera tuvo que dar la nota en la reunión del Colegio de Comisarios y tal, pero que, joder, que no sigan insistiendo. Pues siguen insistiendo. Así que si no se lo creen ustedes, pues esa carta la pueden leer y la pueden consultar y pueden ver que no les estamos engañando. Pues José, después de estos 3 apuntes que hemos traído hoy en el programa, si te parece, vamos a cerrar con buen sabor de boca, como siempre, con música, con las canciones que nos recomiendas para cada cierre. Hoy, ¿qué vamos a escuchar? Bueno, pues hoy os voy a recomendar a un artista británico, joven, afincado en los Estados Unidos de América y que se hace llamar Covi, Covey, Covey. Es un artista pues que canta con una apertura acerca de sus propios problemas psicológicos, los problemas de su familia, lo que ha pasado en su casa con su hermana que está enferma, en fin, una serie de historias de estas súper realistas al estilo del escritor noruego Knudsen, ¿no? Que cuenta su vida ya abiertamente, ¿no? Pues bueno, es un hombre que yo creo que es un artista muy bueno, muy interesante y que ha tenido muchísimos seguidores en TikTok porque empezó a sacar unos vídeos con caretas de monstruos y demás y empezó a tener millones y millones y millones de visitas. Y A es mí un las artista... caretas, José, me dan un poco de mal rollo, ¿eh? También Ah, te que sí. digo. Los vídeos son muy chungos, ¿eh? La verdad es que te dan cierta intranquilidad, y me acuerdo que cuando recomendamos a angine de poitrine, a angina de pecho, ¿no? Mucha gente nos decía, están sacados de un manicomio. Sí, están sacados de un manicomio, pero la verdad es que son una oferta artística única. Es que a nadie se le ha ocurrido hacer esa barbaridad, ¿no? Pues yo creo que Kobe es muy interesante, un artista tan torturado, con tantos problemas, joven, británico afincado en Brooklyn, en los Estados Unidos de América, pero que tiene unas canciones deliciosas y de verdad estas que salen del corazón. Y bueno, pues os recomiendo una que se llama, que habla de su familia, como la mayor parte de ella, se llama 1991 y bueno, me decís qué os parece. Venga, pues con esta canción cerramos, como siempre, preguntando a nuestros seguidores qué opinan de estas 3 cuestiones que hemos tratado hoy en el programa. La cuestión del coche eléctrico, la cuestión de los aviones de combate y la cuestión de la entrada de Ucrania en la Unión Europea. ¿Qué opináis? Contádnoslo, que estamos esperando vuestros criterios. Nos vemos el próximo jueves, como siempre, en compañía de un invitado en el que ya analizaremos temas de fondo. Hasta el próximo jueves, José. Un abrazo para todos, muchísimas gracias.